Bien, les informo que el poco aire acondicionado que teníamos ya no lo tendremos, así que si están más cómodos, por favor, quítense sus respectivos sacos. El doctor Díaz Javier anticipó que no lo hará, pero... Bien, reanudamos entonces la audiencia. Bien. Justamente el problema que tenemos es que ya no funciona. No, es aire, no. Es aire. Sí, sí. Ah, perdón, doctor, adelante. Sí, disculpe. Sí, yo no creo que... Ojalá. Bueno. Perdón, señor secretario, entiendo que continuamos con el señor Giannicelli, a pedido de la defensa. Sí, señor presidente. Señor Carlos Alfredo Giannicelli, ¿nos escucha y nos ve? Sí, bueno, sí, doctora, la escucho y la veo. Lo escuchamos con motivo de la ampliación de su declaración indagatoria, ¿sí? Adelante, por favor. Sí. Bueno, doctora, para no abundar más en lo que ya el señor Lagur ha descrito en todas las irregularidades de acuerdo a la requisitoria fiscal, yo quiero decir que no tengo absolutamente nada que ver en los hechos que se me imputan. Eso es todo lo que tengo que decir, doctora. Bien, no sé si contestará preguntas en su caso. Señor. Bien, perfecto. Muchas es todo lo que tengo que decir, doctora. Bien. Muchas gracias. Bueno, buenas. Sí, muchas gracias. ¿Me puedo desconectar? Gracias, doctor. Continuamos entonces con el señor Lardone. Sí, señor presidente. Sí, entiendo. Sí, entiendo. Esto obedecía que el señor Lardone estaba en San Agustín y había una cuestión con su conectividad. Si no hay problema. No, sí, lo tenemos presente también al señor Lucero. Sí. Yo lo veo bien. Bien. ¿Estamos en condiciones entonces? Estamos. ¿No se escucha? No sé si usted me escucha, no yo soy Lardone. Presidenta, no, simplemente en charlas previas que he tenido con mis asistidos me manifestaron que ellos en principio contestarían preguntas de la Fiscalía y del Tribunal. Bien, muchas gracias. Pero preguntémosle. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Señor Lardone. Bien, nos escucha y nos ve, perfecto. Sí, le escucho, bueno, doctora. Escuchamos entonces a usted, ¿sí? En su ampliación de declaración indagatoria. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctora, y tribunal y todos los ahí presentes. Una cosa que se olvidó el abogado defensor es de pedirle, por favor, si me pueden hacer una copia escrita de lo que yo vaya a decir ahora. ¿Está solicitando una copia escrita de lo que...? Correcto, le estoy solicitando una copia escrita de mi declaración, una copia escrita de su declaración que voy a hacer. Que va a brindar en este momento no la vamos a tener, de momento, ¿sí? Oportunamente sí, con motivo del acta y de la sentencia, pero lo que va a tener usted es el registro fílmico, ¿sí? A través de la plataforma de YouTube de esta audiencia. Así que le respondo, a su petición le respondo que... No, correcto, no. Señor Lardone. De acuerdo, pero más adelante va a ser posible, ¿verdad? Adelante, por favor, lo escuchamos, señor Lardone.
Bueno, eh, yo quiero manifestar de que ninguno de los testigos que han pasado me involucra en nada de las acusaciones que me hace la fiscal, la doctora López de Filoni. Eh, Sigo insistiendo, yo a la época que ocurrieron estos hechos, trabajaba en la primera sección. Para ello muestro la hoja de calificaciones que tengo. No sé si se toma bien ahí, que ustedes la deben tener allá en tribunales, porque esto es de mi legajo personal. Continúo. Niego todos los hechos y cada uno de ellos. No he participado en nada de todo esto. Quiero agradecer ahora a mi familia, a todos los integrantes de mi familia, a los amigos, a la unidad de letrados móviles de Justicia Federal de Córdoba, como así también a las secretarias de esta defensoría, a mi padrino Eduardo, a la familia Agosti y de Miguelito, y a todos y cada uno de los habitantes de San Agustín, que gracias a Dios pueden seguir este juicio paso a paso por YouTube, así como a dos de mis nietas, Rocío y Milagro, que estudian abogacía, y así podrán comprobar fehacientemente cómo se realizan esos juicios y si se aplican las leyes, como dice nuestra Constitución Nacional, por la que juraron aplicar y defender todos los que llevan adelante este juicio. Ahora voy a hablar de ciertas cosas raras que ocurrieron en anteriores juicios, pero que influyen en este. Primero, un testigo inhabilitado, que es un testigo estrella o superior a estrella, que es el Carlos Beltrán. Carlos Beltrán era un gendarme en esa época, no sé si seguirá siendo gendarme o no, y hay, con fecha 28 de agosto del 2013, fotocopias que remite el doctor Ricardo Busto Fierro por el expediente 3B85, que dice Beltrán, Carlos y otros, falso testimonio. En la causa, Menéndez, Luciano Benjamín y otros, homicidio agravado, privación ilegítima de libertad agravada, imposición de tormento agravado y lesiones gravísimas. Expediente 136 del 2009. Esta copia es del Servicio de Psicología del Hospital Neuropsiquiátrico Policial y está numerado como página 813, 814, 815 y 816. Es de fecha 17 del 4 del 84, o sea, mucho tiempo antes de que se realizara el primer juicio. Y dice así: el material gráfico y proyectivo que se detectan elementos que podrían ser significativos en alteraciones orgánicos cerebrales a corroborar mediante EEG. A pesar de un registro EEG, su resultado fuese normal. Estructura de personalidad lábil, tendiente a la desorganización, que apela a mecanismos defensivos, depresivos y esquizoides, poco estructurados como para mantenerlo integrado. Su efectividad es inmadura, dependiente, subyacente marcada la habilidad e impulsibilidad agresiva que puede desbordar en expresiones temperamentales, ya que no dispone de mecanismos de control que le resulten eficaces,
hay dificultad en la integración de la conducta racional impulsiva, por lo que fácilmente pasa a la acción. Se deberá tener en cuenta que el paciente a la actualidad porta armas en su tarea laboral, que realiza esporádicamente. La comunicación social resulta por ende conflictiva, tiende a evadir el contacto social refugiándose en la fantasía y de no lograrlo reacciona con ansiedad persecutoria y agresión. Su identificación sexual es ambivalente. Existe inquietud respecto a su rol sexual y sentimientos de castración. Síntesis diagnóstica. Personalidad de base lábil, con probable compromiso orgánico cerebral del tipo arrítmico y elementos de sensibilidad persecutoria, quizás reactivo a situaciones vividas, siendo su nivel intelectual fronterizo, quizás exógeno, producido por menos rítmicos y el medio social cultural de donde proviene. Hay dos sellos, que uno dice licenciada Aranceli Cuesta, psicóloga, matrícula 5869, Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de Córdoba. En la 814, el informe médico es del 27 del 5 del 85. Repito, 27 del 5 del 85. Y dice, certificamos haber examinado en el día de la fecha al señor Beltrán Carlos, quien se haya afectado de una personalidad esquizoide con nivel intelectual fronterizo, capacidad de discernimiento cuantitativamente disminuida y cualitativamente inmadura. Firma, médico psiquiatra Horacio Besignano, profesor Daniel Manuel García Faure, adjunto de Clínica Psiquiátrica. Continúa, dice, Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, dirección 28 del 5 del 85. Cumplimentando, vuelve al Juzgado Federal número 1, sirviendo la presente de atenta nota de remisión. Dios guarde a usted. Fernando Briñas, director. En la página 815 dice, Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, Comisión de Asesoramiento Legal y Laboral. Informe médico 30 del 5 del 85. De acuerdo a los estudios practicados al señor Beltrán Carlos, este no está en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones. Doctor Horacio Besignano, médico psiquiatra. Y doctor Manuel García Faure. Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, dirección 30 del 5 del 85. Cumplimentado, vuelve al Juzgado Federal número 1, sirviendo la presente de atenta nota de remisión. Dios guarde a usted. Hay una firma que es ilegible y el sello igualmente. Y después dice, Poder Judicial de la Nación, en la página 816, que las tres fotocopias que anteceden en su anverso y reverso se comprenden con sus respectivos originales obrantes en los autos caratulados Beltrán Carlos y otros. Falso testimonio, expediente 3B85, que se tramitaron por ante el Juzgado Federal número 1 de la ciudad de Córdoba, Secretaría Penal, que he tenido ante mi vista, doy fe. Secretaría 27 de agosto del 2013. Gerardo Machado, secretario. Quiero decir que entre las personas que están viendo el juicio este a través de YouTube, están mi nieta Rocío y mi nieta Milagro, que son dos estudiantes de abogacía,
así como abogados de distintos provincias y de pueblos y también gente común. Todo esto que estoy haciendo es para que vayan comprobando cómo se maneja todo esto. En segundo lugar, que todavía no creo que no lo han pasado, es un video que ha pedido el señor López, en donde se ve a la doctora López de Filoniu que prepara un testigo para declarar en la causa. Ahí se ve claramente cómo lo están preparando, le están diciendo qué tiene que hacer, qué tiene que leer para sacar párrafos de eso, interiorizarse de la causa. Otra cosa, algunos testigos aseguran que estuvieron detenidos en la perla de estos últimos que pasaron ahora, ¿no? Que reconocieron sus pisos y las dependencias que había. Claro que también aprovecharon, habían visitado el museo que allá existe y le habían explicado cómo era todo, inclusive le mostraron planos de cómo estaba antes el edificio y todo eso, y cómo está ahora. O sea que es bastante relativo eso de que hayan reconocido porque vieron en su momento los pisos o que estuvieron en tal y cual parte. Ahora, lo más importante de lo que voy a decir en este momento es que ya fui enjuiciado el día 22 de julio de 1987 por la Cámara Federal de Córdoba en pleno, habiendo declarado previamente ante los mismos el 25 de mayo del 87, marzo de 1987. Aquí está lo de la Cámara, que dice así, dice, Córdoba, 22 de junio de 1987, y vivo, autos, Menéndez, Luciano Camilo y otros, delitos cometidos en la represión de la subversión, expediente número 31M87, a fin de resolver la situación procesal de los encartados conforme lo establece la ley 23.521. O sea, estamos hablando de hace 33 años, en donde dice lo siguiente. Octavo, ordenar el desprocesamiento del siguiente personal de inteligencia. Ricardo Alberto Ramón Lardone. En los términos del artículo 282 bis del Código de Justicia Militar, Ley 23.521, artículo primero, primer y tercer párrafo, tercero y sexto. Firman José María Aliaga, José Antonio Gamón, Ricardo Aro, Miguel Ángel Bustos Boco, Pedro León Fey, Raúl Sánchez Freite. Y está sentado en la Secretaría Penal en el libro 96, foja 109. Y dice, seguidamente notifiqué al señor fiscal de Cámara, conste, Humberto S. Vidal, fiscal de Cámara. Seguidamente notifiqué al señor defensor oficial, doctor Luis Eduardo Molina, conste. Firman y aclaran la firma. Ese es el documento que tengo de esa fecha. Y aparte, también tengo el certificado en donde en la ciudad de Córdoba, los 25 días del mes de marzo de 1987, siendo las 16 horas, comparece ante la excelente Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en pleno, con la asistencia del señor fiscal de Cámara, la persona previamente citada a los fines de prestar declaración indagatoria a tenor de lo dispuesto en el artículo 237, primera parte del Código de Justicia Militar. Aquí está mi declaración.
Conforme lo establecido por la Constitución de la Nación Argentina en su artículo 18, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Este principio de retroactividad de la ley penal tiene carácter constitucional, de modo que éste debe entenderse como aplicable a hechos que tengan lugar solo después de su vigencia, con excepción de la ley penal más benigna, en virtud de la cual debe ser aplicada toda legislación que con posterioridad a la comisión del delito disponga la imposición de una pena más leve. Este Señor principio Lardone, obliga no solo al señor juez Lardone. en la aplicación de las mismas, sino al propio... Sí, Sí, doctora. nosotros La escucho, estamos doctora. escuchando a usted, pero para todas estas cuestiones técnicas se encuentra en la sala su representante legal, el doctor Belagardi, ¿sí? Así que estas cuestiones, trate de ceñirse a cuestiones de hecho que hagan, por supuesto, su derecho de defensa, ¿sí? Doctor Oroz. Sí, expresamente el Código de Procedimiento que todavía rige, ¿no es cierto?, en Córdoba por lo menos, más allá de la aplicación que en algunos lugares del país se está haciendo del nuevo, dice que la ampliación de declaración, como la declaración indagatoria, debe versar sobre los hechos por los cuales el imputado se tiene que defender materialmente, ¿no es cierto? Pero una de las razones por las cuales no se puede ejercer ese derecho es cuando sea absolutamente inconducente o superabundante, y es lo que está sucediendo en este caso. Por eso iba a requerirle justamente que le dijera usted al señor Lardone que se ciñera a defenderse materialmente sobre la decena de hechos que tiene puesto en cabeza en esta audiencia. Bien, muchas Nada gracias, más. doctor Sí, Oroz. señora presidenta, Sí. casualmente sí, Ricardo, El doctor- tratemos de ceñirnos a los hechos por los cuales se te acusa, de los cuales hemos hablado y mucho. Este tema de la Constitución y todo eso ya el tribunal lo conoce. Muy bien. Gracias, doctor Belagardi. Señor Lardone, Sí, lo le voy a conoce muy pedir bien, que- pero no... le voy a pedir que tenga en lo- cuenta la estoy advertencia de acuerdo que le con usted dio. que lo Sí, conoce. adelante. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, no me queda más que decir que eso, y solamente quiero decir la última parte, o sea, que de acuerdo a la ley 24660, la prisión perpetua que me corresponde a los 15 años y la transitoria a los 20, yo ya la cumplí. O sea, de acuerdo al artículo 13 del Código Procesal Penal, y por lo tanto pido la libertad por haber cumplido los 20 años. Y otra cosa más. Lo importante de todo esto es que ya fui enjuiciado el 22 de julio de 1987 por la Cámara Federal de Córdoba en pleno, habiendo declarado previamente ante los mismos el 25 de mayo. Eso es todo, señor Lardone. La última referencia ya la había efectuado. No. Bueno, finalmente quiero decir respetuosamente que estoy legalmente detenido desde hace más de 16 años, por lo que acabo de mostrar, por haber sido juzgado hace 33 años, en el año 1987, por la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Córdoba, quien ordenara mi desprocesamiento. Por lo tanto, solicito urgentemente mi libertad. En caso de no concedérmela, me queda como recurso apelar ante los derechos humanos. Y fíjense qué paradoja. Al frente de los derechos humanos de Córdoba está el doctor Oroz, que en este juicio actual, actúa como abogado querellante y como tal pedirá condena hacia mi persona. Pero además, siendo testigo, asumió su responsabilidad en su juventud como integrante de la Juventud Guevarista,
semillero de futuros integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, al que escuchamos muchísimas veces hablando de democracia cuando ellos luchaban para imponer un gobierno totalitario, sin importar los métodos a emplear. Finalmente, y como ya sería el colmo, faltaría que solamente me sentenciaran respetuosamente, lo digo, imponiéndome un dicho popular muy común: usted tiene toda la razón, pero marche preso. Les recuerdo que yo no tengo nada que ver con los hechos endilgados. No estaba trabajando en la calle en la primera sección. Tan es así que ninguno me reconoció ni dio mi nombre para nada, en absoluto. No tengo nada que ver con los hechos que se me endilgan. Bien, Nada más, señor doctora, Lardone, muchas gracias. solamente aclararle en orden a su petición de libertad que en ambas causas cuyo juicio se desarrolla en esta audiencia, la causa Dietrich y Herrera, se dispuso ya el cese de prisión preventiva hace bastante tiempo, según obra en expediente, ¿no? Hojas 3.557 y 11.010. Hacerles aclaración. Ahora sí, más allá de lo advertido por su letrado defensor, le consulto si va a responder preguntas del tribunal, de las partes. Sí, con respecto a este juicio le respondo preguntas. Pero le respondo preguntas al tribunal y al señor fiscal. Bien. Solamente. ¿Señor fiscal general alguna pregunta que formular? No. ¿Doctores? No. Bien. Doctor Belagardi, ¿algo que añadir? Bien. Señor Lardone, no hay preguntas ni del Ministerio Público Fiscal ni del tribunal, así que su ampliación de declaración indagatoria habrá concluidas. Ha sido usted muy amable, No, muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Ahora sí podríamos continuar con el señor Lucero. Sí. Sí, señor presidente. Alberto Luis Lucero, ¿se encuentra conectado? Bueno. Sí, doctor Altamira, continuamos con otro asistido. Bien. Muchas gracias. Con el señor Acosta, ¿le parece, señor secretario? Señor Jorge Ezequiel Acosta. Sí, señor presidente. El establecimiento Power está... Bien. Allí está. Buenas tardes, señora Acosta. Buenas tardes. No, Buenas tardes, doctora. Bien, ¿no es cierto? No, se va a declarar el otro, ya. No puedo interrumpir. Sí. Buenas tardes, señora Acosta. Buenas tardes, doctora. ¿Me escucha usted? Acosta, es tiempo de su ampliación de declaración indagatoria. Escuchamos. Bueno, voy a ser concreto y sucinto. Niego los hechos que se me endilgan. Ya fui juzgado y condenado en la causa de Brandaliz y en la causa González Navarro, causas donde no tuve absolutamente nada que ver. Por cuanto a la fecha, hacía 4 meses que no pertenecía al destacamento de inteligencia 141 General Iribarren y me encontraba a 800 kilómetros de distancia de Córdoba, como le indicó durante el juicio el coronel Hermes Rodríguez, quien era mi segundo jefe de destacamento. En todos los juicios hasta ahora interviene el juez, el doctor Jaime Díaz Gavier. Bueno, no voy a hablar más. No tiene sentido.
Muchas gracias. Señora Costa, le pregunto, bueno, ha dicho que no va a hablar más, pero por las dudas que no lo comprenda, ¿usted responderá preguntas? Bien, bueno. No, doctora, Bueno, no hace entonces falta. su ampliación de declaración ha concluido, señora Costa. Bueno, usted permanece conectado, pero continuamos con sus consortes de causa, ¿sí? Bien, gracias, apago el Ahora sí podemos micrófono. hacerlo con Alberto Luis Lucero. bien, con Lucero, perfecto. Señor Lucero. Doctora Lucero habla. ¿Escucha? Bien, nosotros no lo Sí, vemos. sí, sí. Debería usted activar Perfecto. la cámara, por favor. Sí, doctora. Lo esperamos, ¿eh? No lo estamos viendo, señor Lucero. Ahí está, ahora sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ahora sí. Perfecto, nosotros Yo lo también. escucho Así que, perfecto, ¿eh? señor Lucero, escuchamos su ampliación de declaración indagatoria. Adelante, por favor. Bueno, cómo no. Lo primero que voy a decir, que soy totalmente ajeno a todos los hechos que se me imputan. Quisiera yo hacer resaltar que en ninguna de las causas que hasta el día de hoy me han condenado, figuro mi nombre, mi apellido, en ninguno. Por el solo hecho de la acusación fiscal, se me ha condenado. Y le digo ninguno de los juicios, en ninguno. No quiero volver atrás. Pero en la causa Menéndez fue todo tan ridículo que se me dio a mí, un suboficial de la policía de la provincia de Córdoba, la misma pena que a Menéndez, el general Menéndez y el general Videla. Uno expresidente de la Nación y el otro comandante del tercer cuerpo. Vaya, debo tener una responsabilidad bárbara en los hechos desde el momento que se me condena con la misma cantidad de años. Y me parece que ahí algo no está bien, algo no funciona. Acá se ha hecho una costumbre en que la fiscal de instrucción comienza todos los hechos de la misma forma. Es un molde. Dice, un grupo de personas no identificadas en un horario no establecido hasta la actualidad, en vehículos no identificados, personal no identificado, y sigue haciendo el relato de todos los hechos que se nos acusan. Y finaliza, oh sorpresa, la fiscal saca de la galera Lucero, porque si es un grupo de personas, ¿a dónde? Yo no me llamo grupo, yo me llamo a Roberto Luis Lucero. ¿Cómo me van a condenar con esa acusación? ¿Cómo me van a condenar con esa acusación? ¿A dónde dice Lucero? En ningún lado. Entonces, ¿cómo un grupo de personas? Si no saben el horario, no están identificados los vehículos, no están identificadas las personas, ¿de dónde al final de la requisitoria para la acusación salta el apellido mío? A mí no me nombran en ninguna de las causas. Ninguna de las causas. Nada más que uno por la inexperiencia se ha dejado condenar mal, malísimamente mal. Porque le puedo decir, desde la primera causa hasta esta, soy inocente. Soy inocente porque en ningún lado dice que yo he cometido el delito.
Otra cosa, yo ya tuve una discusión ahí en el juzgado federal número 3, que hace la instrucción. Me pedían pruebas, que yo comprobara que había estado en tal lado. No, si ustedes me tienen que probar y condenarme, la justicia me tiene que condenar, me tiene que probar. Los delitos económicos únicamente lo tiene el imputado, tiene que probar. No así en lo penal. ¿Cómo es eso? Y me condenan, y ya llevo no sé cuántos juicios, en todos condenados por esa metodología que usa la señora fiscal. No puede ser. No puede ser. Yo vuelvo a repetir, soy totalmente inocente de los hechos que se me imputan. Porque donde hay delito, tiene que haber un responsable. Y ese responsable no soy yo, porque en ningún lado dice que Lucero es responsable. Creo que nada más me saca, ya es tarde para queja, porque una perpetua, dos perpetuas, tres perpetuas, cuatro perpetuas es lo mismo que una. Por más que ahora me condenen, me absuelvan, ¿en qué me favorecen? En nada, porque tengo que cumplir el perpetuo. Esto es la injusticia total. Hay muchos ahí que se reirán, y me refiero a algunas de las personas que están en la sala, que han estado en varios juicios. ¿Por qué ellos no pueden creer que es así? No pueden creer que es así. A mí me han condenado únicamente por pertenecer al D2. ¿Qué culpa tengo yo que la jefatura ordene un traslado, me dé un destino a mí? Yo no elijo los destinos, no hemos elegido los destinos. Decían vaya a tal lado y tenía que ir a tal lado. Presentar sin prestar servicio. Es tremendo, esto es tremendo. No tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Así que, desde ya, le vuelvo a repetir, soy inocente. Mi respeto para todos ustedes. Y muchas gracias, es todo lo que tengo que decir. Bien, por la forma en que ha concluido, entiendo que no va a contestar preguntas, o lo hará, señor Lucero. ¿De qué sirve? No sirve de nada. No sirve de nada. Lo hago porque en todos los juicios vengo gritando mi inocencia. Y sin embargo, en todos los juicios me han condenado. Su señoría, le digo que no porque realmente estoy muy amargado y no quiero tener ningún exabrupto con ustedes porque se merece todo mi respeto. Siendo así, señor Lucero, su ampliación de declaración indagatoria concluyó, y dejamos constancia, queda constancia, mejor dicho, de lo manifestado. Bueno, doctora. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Señor secretario, continuamos con el señor Herrera. Ya está sin luz. Herrera en su casa me informa el doctor de Lagarde y me acaba de decir que está sin luz. Podemos proseguir con otro, a ver si retoma el servicio. Sí. ¿Podemos continuar con Emilio Moral? Bien.
Buenas tardes, señor Morán, ¿nos escucha? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos. Estamos conectados para escuchar su ampliación de declaración indagatoria, señor Morán. Adelante, por favor. Sí. Bueno, yo siempre me he sentido privado de justicia porque se me ha tratado en bloque o metido en el mismo saco con mis supuestos compañeros, sin analizar las condiciones totalmente distintas en que desempeñaba mis tareas y las pruebas reales que lo demuestran. En primer lugar, quiero aclarar que mi incorporación fue realizada en una fecha anterior, con requisitos diferentes a los posteriores que fueron más laxos. Yo no tenía conocido ni parientes y ni siquiera sabía cómo era el área de inteligencia. Por lo tanto, deduzco que fui investigado y aprobado como posible candidato para integrar dicha fuerza y no que yo lo pedí. Se me presentó una persona que resultó ser suboficial de intendencia del ejército, de apellido Tacacho Solá, y me ofreció competir por un puesto de oficina en el ejército. Cabe aclarar que, entre otras cosas, ya era taquigráfico, bachiller, técnico electrónico y además seguía un curso de ingeniería electrónica. Acepté, aunque tenía trabajo particular, y me hicieron un completo examen escrito y para desempeño en oficina. Era un día feriado y casi sin gente en el edificio vacío de la calle Salta, donde había estado el destacamento de inteligencia 141 y que se había trasladado anteriormente a la avenida Richieri cerca de las vías. No recuerdo la fecha, pero sí que fue a fines de 1972 o principios del 73. Seguramente me hicieron también exámenes médicos, etcétera, pero no los tengo memorizados. Posteriormente me avisaron que había aprobado, pero poco antes de ingresar, se me indicó que un postulante con más contactos que yo había cambiado su puesto por el mío y entonces pasé a ser agente de calle. Y mi ingreso fue en 1973, unos 2 o tal vez más meses después que el jefe de la unidad, coronel Iribarren, fuese ametrallado a sangre fría al salir de su casa en el Cerro de las Rosas y a la vista de su mujer, por los montoneros que se movilizaban en por lo menos 2 vehículos y que posteriormente emitieron un comunicado que se puede investigar por internet. Fui citado por un integrante de civil que dijo llamarse Lange en el Parque Sarmiento y me dio las primeras instrucciones y que en adelante me llamaría por teléfono para decirme dónde reunirnos. Efectivamente fue así. Lo primero que me dijo es que nunca tendría que entrar por cualquier motivo en una unidad de las Fuerzas Armadas o de seguridad, incluida la Policía Provincial y Federal, por supuesto, y ni siquiera el propio destacamento, ni hacerme conocer por personal del mismo, y que en caso contrario sería exonerado. Por ese motivo, desde que ingresé hasta que me fui, nunca entré al destacamento 141 en la avenida Richieri, ni conocí entonces a su personal, ni ellos a mí. Podía, eso sí, llamar por teléfono a mi único jefe, a dicha unidad con un nombre de supuesto que me asignaron. Cabe agregar que se cumplió conmigo el reglamento rajatabla y que era muy similar al de la CIDE, Servicio de Informaciones del Estado. Por dicho motivo nunca tuve prueba de que perteneciera al ejército porque no se me dieron documentos, ni permiso de portación de armas, ni recibo de sueldo a mi nombre. Dicho recibo venía al nombre supuesto, sin firma ni sello alguno, y se me abonaba en efectivo en cualquier lado, plaza, bar o cualquier lugar público. Recuérdese que las leyes de la época eran el Código de Justicia Militar, al cual estaba asimilado, y tampoco podía hacerme atender en el hospital militar, y en caso de jubilarme sería una caja distinta a la del ejército. Por otra parte, yo no tenía ni tendría grado militar alguno. Los ascensos solo consistían en aumento de sueldo, y la ventaja es que solo podía tener un solo jefe. Según el curso teórico que posteriormente tomé en el año 74 en Buenos Aires, en una casa de 2 o 3 cuadras del Congreso Nacional, y que se cambiaba de lugar de un curso siguiente.
Bueno, perdón. En la materia de reglamento se indicaba que podrían mandarme únicamente 3 personas. Primero, el jefe de grupo. Segundo, el jefe de la unidad. Y tercero, el presidente de la nación. Como los dos últimos, el jefe de la unidad y el presidente de la nación, no los vi nunca, solo recibía órdenes del primero, que siempre vestía de civil y usaba nombre ficticio como ordenaba el reglamento. Algunas veces un agente civil como yo, el próximo a jubilarse, y otras un oficial, según pude conocer con el tiempo. Los cambios de ellos se hacían varias veces al año, aunque no siempre. En realidad su trabajo era de mensajero, llevaba el requerimiento y traía otro, generalmente una vez por semana, y yo tenía que decidir qué días lo hacía y a qué horas. Parte de mi trabajo fue averiguar si los postulantes impuestos en el ejército eran aptos, tenían buen concepto entre sus vecinos, sea médicos, bioquímicos, enfermeras, etcétera, para el hospital militar, y empleados civiles para oficina, maestranza, etcétera. También por mis conocimientos de electrónica hacía aparatos como detectores de micrófonos ocultos, fuentes de alimentación portátiles para handys y otros más sofisticados. Fue una guerra. Si bien ahora por necesidades políticas se niega que haya sido una guerra que tuvo contra la subversión, incluso se hizo declarar un oficial resentido por su baja, quien dijo que no fue una guerra, los hechos demuestran lo contrario. Ambos bandos, incluido el presidente de la Nación, Teniente General Perón, y su sucesora, Presidenta María Estela Martínez de Perón, la calificaron como guerra contra la subversión, y el otro grupo, guerra revolucionaria. Incluso así la denominaban en todas sus publicaciones. Además, todos usaban grados militares, uniformes, armas de guerra y explosivos. Tenían hasta fábrica de armas y algunas todavía no fue encontrada, como también los nombres. Ejército Argentino, Fuerzas Armadas por un lado, y por los otros, Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, Ejército Montonero, Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, Fuerzas Peronistas, FAP, y otras varias de menor importancia. Actualmente se está utilizando solo en Argentina el argumento de que para hacer una guerra tienen que ser 2 países distintos. En ese caso todo el resto del mundo está equivocado y la guerra civil española, la guerra de secesión norteamericana y tantas otras no habrían existido. Y la verdad sería solamente la que afirma el sector político gobernante del país en este momento. La Perla y otros. De acuerdo al reglamento de las Fuerzas Armadas, eran LRD, lugar de reunión de detenidos. Y no fue que yo sepa un campo de exterminio. Lo prueba por lo que me enteré posteriormente. Además, no había muros exteriores, solo alambrado que permitían la vista desde afuera, y también el hecho de que estaba custodiado y manejado por personal de gendarmería. Esto no significa que ocupe algo gendarmería, todo lo contrario. En la época de los hechos mencionados yo no tenía conocimiento de la existencia de la Perla ni de ningún otro LRD, que hubiera asesinatos. Es falso que me conociera con el señor Vergés. La primera vez que nos vimos fue ya en este siglo, cuando fue trasladado al cuartel Unión alrededor del año 2006, donde yo también estaba alojado. Inclusive recuerdo cuando el señor Vergés declaró en la mega causa sin que nadie le preguntara, manifestó que no me conocía anteriormente a esa fecha. Legajo. Nunca lo tuve a mano y creo que nadie de los imputados ha visto el original. Solo algunas fotocopias mal hechas y en muchas partes ilegibles. Habría un agregado con bolígrafo en un lugar que no corresponde. Planilla de asistencia. Nunca oí que hubiera alguna. Eso se usaba para el que trabajaba en oficinas y no para los agentes de calle. Yo, por ejemplo, tuve la licencia anual el mes de marzo hasta el primeros días de abril de 1976
que la pasé con mi familia en el Chaco santiagueño en la estancia de un tío político. En esa época no había radio FM ni televisión. La emisora más cercana de Radio AM era Radio Santiago o Radio Resistencia del Chaco, imposible de escuchar en receptores portátiles, por lo que no me enteré del golpe de Estado hasta volver a Córdoba a principios de abril. Cabe aclarar que era normal alejarse lejos en vacaciones para no tener una llamada telefónica que corte la licencia. Este hecho de no tener horario ni planilla de asistencia completa sirvió para que se me adjudicaran todos los hechos de los 365 días del año y sus 24 horas de cada día, como si yo no fuera humano, y por lo tanto no descansaba, no me enfermaba, ni tenía vacaciones ni feriados, ni cumplía horarios. Operaciones especiales. En el vocabulario militar se denomina así lo que se hace afuera del cuartel. Por lo tanto, todo lo que hace un agente de calle, por ejemplo, una constatación de domicilio u orden de reunión, es una operación especial. Perdón. Inversión de pruebas. Prohibición de hablar con testigos y hacerles preguntas. Esto corta totalmente la defensa, por lo menos en mi caso, ya que no tengo forma de obtener pruebas al no tener grado alguno, ni acceso a documentación de cualquier clase. Obviamente se podría refutar en el momento si el testigo miente, obligado por los organismos de derechos humanos. Hay centenares de organismos solo de izquierda y no para las víctimas neutrales o de derecha. Juez natural. En esos años correspondía a la justicia militar y yo estaba incluido. Recuerdo que era más gravosa que la civil y tenía hasta pena de muerte en ciertos casos. Por ejemplo, desobedecer una orden era una causa muy grave y también si no era legal se culpaba solamente al jefe que la dio. Una sola vez me indagó el juez militar, creo que de apellido Gordillo, y no me vio culpable de nada, y nadie más que él conocedor de las leyes militares. Mi último jefe se hacía llamar Quiroga. Posteriormente me enteré que era un oficial de apellido González. Después de mi baja no lo vi más. En mi caso, como no tenía documentos del ejército, no podía ir por mi propia cuenta e ingresar a la Perla. Recuérdese que el servicio penitenciario era cumplido por gendarmería. Declaro que nunca ingresé al lugar o salón donde estaban los detenidos. Sé que había un portón de hierro y personal de gendarmería que los vigilaba. En la declaración de la señora Graciela Geuna, que tengo entendido todo un tiempo largo, tal vez años, en el LR de la Perla, se dio una lista con nombres de personas que habrían estado destinadas en ese lugar. Que yo sepa, no figura mi nombre. Traslados. No los he visto, pero puedo razonar. Quiero recordar lo dicho por los supuestos testigos en el juicio de la mega causa, que los traslados eran hechos por la noche por un camión verde tipo del ejército hacia diferentes destinos. Si bien nunca estuve para verlos, sí puedo afirmar por haberlo investigado que el destacamento 141, una pequeña unidad del ejército, nunca tuvo camiones, para lo cual se puede consultar a los soldados de entonces y al registro de automotores de dicho destacamento. Tampoco tenía espacio para alojar presos. Como prueba de que nunca estuve en el destacamento, sugiero que se interrogue a los soldados conscriptos que pertenecían al mismo y que cumplían con el servicio militar obligatorio o el personal de ese entonces. Yo por mi parte no dispongo de los medios necesarios para investigar ni probar nada. Volviendo al tema del camión con que se habría hecho los traslados nocturnos, sabemos que, de ser así, no pertenecían al destacamento, porque habría que demostrar de dónde provenía. Se podía sospechar, entre otros, aparte del resto del ejército, de las otras fuerzas armadas y de seguridad, con la documentación necesaria para que se los autorice a entrar. El color verde es utilizado por todas ellas. Por otra parte, el argumento de que el camión volvía enseguida y por lo tanto habría sido cerca del LR de la Perla donde los habían fusilado y enterrado,
también es fácilmente rebatible. Sabiendo que el camión no pertenecía allí, ¿para qué habría de volver una vez concretado el traslado? ¿Y cómo sabían los detenidos del interior de la cuadra que era el mismo camión? A ellos tendrían que haber visto la patente o el número de identificación respectivo. Lo más probable es que fuera otro camión que llevara víveres, combustible, etcétera, al escuadrón de gendarmería que hacía la parte penitenciaria del LRD. En cuanto a ser enterrado cerca, en los campos del ejército, lo que he podido averiguar por lo que me comentaron militares en actividad en estos últimos años, era que el equipo de antropología forense había rastreado todos los campos 3 veces, incluida y cavada 2 veces la pista donde aterriza el avión Hércules para subir paracaidistas, y no había encontrado nada. Quiero aclarar también que mi nombre real recién fue conocido en el año 2004. Por lo tanto, todo el que me acuse y mi nombre, mi apellido, lo ha hecho después de esa fecha. Y la prueba es que la doctora como el López de Filonio pidió la prisión preventiva aproximadamente en marzo del 2004 en tal Emilio Merlo, el cual no existe, pero extrañamente coincidió mi nombre y el apellido era el supuesto que me había puesto por el reglamento del destacamento. Pero hacia fines de 2004, la señora jueza, doctora Garzón Velascano, hizo caso a los pedidos de prisión preventiva y ahí figura mi nombre, es la primera vez que aparece mi nombre, así que todo testigo que me nombre con mi nombre real, obviamente lo ha hecho la descripción después de conocer el diario del lunes, como dice el dicho. No sé si decirlo también, pero en la Segunda Guerra Mundial, que fue la más terrible de todas las guerras, si incluimos las víctimas de China, Cochinchina, Indonesia, Indochina, he leído que son más de 85 millones. ¿A qué quiero llegar? Que en ningún caso, después de terminar la guerra, como se hizo el famoso Estatuto de Nuremberg, ilegal porque fue hecho posterior, si hubieran ganado la guerra los otros, los que estaban ahí iban a ser los que tiraron la bomba atómica. Bueno, en esos juicios nunca se persiguió a alguien sin mando, solamente a los jerarcas. En cuanto a las víctimas de esta causa, jamás las vi ni voy a hablar de ellas hasta la actualidad. Solo espero que la sentencia sea con pruebas concretas, como dice la ley, y más allá de toda duda razonable. Y no sé qué más agregar. Señor Morar. Le concedo responder preguntas, eventuales preguntas que se le puedan formular. Bueno, al señor fiscal general, doctora Iraveria. Bien, señor fiscal general, ¿alguna pregunta al imputado? Sí, señor Morar, y usted concretamente en 1976, ¿en dónde revistaba? ¿Con qué jefes? ¿Y cuál? 1900. ¿En qué año? 1976. Perdón, ¿en qué año? Sí. 76. No escucho claro. ¿Dónde revistaba en 1976? En el 76 todavía revistaba, pero como agente de calle. Nunca había entrado al destacamento, ni ahí, ni después, ni la gente del destacamento no me conocía tampoco. ¿En qué Era todo un sistema de... Solo me... Jamás supe si pertenecía a una sección porque yo era solo. El único contacto que tenía era el jefe del grupo, que se llamaba. Ese venía y me citaba en un lugar y me encontraba con él a solas, así que tampoco conocía a mis compañeros de calle. En ese aspecto diferente al sistema que usaban los terroristas, en el cual cada individuo sabía quién era el jefe y cuál era otro que estaba más abajo. Para acá no, yo no conocía a nadie. Evidentemente éramos pocos, y las reuniones eran en lugares públicos.
¿Usted participó? ¿Usted y yo no lo participó en podía... operativos de detenciones? No, si no tenía nada que ver ¿Interrogatorios con de eso. detenidos? No, tampoco, eso lo puede hacer gente que tenga entrenamiento y que sea militar. La ley de militares dice que tienen que ser militares los que hagan interrogatorios. O sea, eso lo puede preguntar a cualquier jefe militar. ¿A los otros imputados de estas causas que están sindicados de ser miembros de la sección Operaciones Especiales? Mire, yo vuelvo a repetir, si uno era de operaciones especiales o no, no lo puedo saber porque es prohibido ingresar a todos los cuarteles, como digo. Si la policía me detenía por cualquier cosa, me echaban, no podía hacerme conocer ni por policía ni por militar. Y por eso no sé si pertenecía yo a alguna sección, se le decía Grupo Calle. Eso es lo que me enseñaron. Y con el tiempo recién ni ellos sabían cómo me llamaba yo, ni los otros acusados conmigo ahora, no han conocido mi apellido real hasta el año 2004, en adelante. Y habría que ver que mi nombre ponga apellido Morar antes, con fecha anterior, pues, evidentemente es una farsa. No sé si me explico. Y con algunos de los testigos que han sido testigos en los juicios de lesa humanidad, ¿usted había tenido algún tipo de contacto? Sí, un tipo de contacto sí. Mi jefe Quiroga, o González, como se llamó realmente, después me enteré, era muy católico. Entonces él hacía ayuda humanitaria y cuando hubo que llevar a alguien a un hospital militar o algo, pero no cualquiera, me encargaba el hecho a mí, pero yo no podía hacerlo por mi cuenta. No sé si me explico. Yo no tenía cómo ingresar a la planta. Solamente él me llevaba, en la parte de afuera estaba y me traía a alguien que no sabía quién era y lo llevaba al hospital militar o a otros lados, pero nunca jamás, y si son sinceros, ninguno va a decir que lo llevé encadenado, atado, vendado, ni con armas, ni nada. Realmente me podrían haber reducido si hubieran sido delincuentes con ganas de actuar. Y no quiero hablar mucho más de eso porque después viene es hablar en mi contra. Porque a los que, si yo nombro a algunos, ellos después ya me lo han hecho, después me nombran a mí, como se les cree a ellos nada más. Por eso digo que estoy privado de justicia. No puedo sacar documentos, no puedo sacar pruebas y no puedo hacer nada. Sigo solo en mi casa. No tengo más preguntas. Doctor Belagardi. Gracias. Sí, buenas tardes, Emilio, ¿me escuchás? Una pregunta. Buenas tardes, doctor, sí lo escucho. Claro. Concretamente, vos dijiste que no te podías acercar a destacamentos, a lugares de ese tipo, pero específicamente, ¿qué tareas hacías? ¿Qué te encomendaban? ¿Qué es de todo? Bueno, hacía de todo. Sobre todo relacionado con la electrónica. Le aclaro que los agentes de calle eran poquitos, no sé cuántos, eran muy pocos para que un solo jefe tuviera que verlos de uno por vez. Y yo era el único electrónico. Entonces por ahí me ha tocado, por ejemplo, ir a un sindicato como el de Luz y Fuerza y ver si había algunos micrófonos ocultos, como dicen la gente. En realidad son transmisores de radiofrecuencia. Entonces yo detectaba si había o no había, esas cosas así, o algún aparato que necesitara el destacamento, pero ya sé, hay un amigo que me dijo, van a decir que vos hacías picana, eso no es cierto, y los que hayan visto picana que digan que estaba hecho por alguien que sabía o no. ¿Y vos en esa época portabas armas? No, pero jamás, si me hubieran dado ¿cómo se llama? Un permiso de exportación de armas, entonces hubiera podido hacer de todo un poco. Era una prueba de que pertenecía al ejército.
Esto que estoy diciendo soy el primero en decirlo, pero repito, si se me relacionaban con las Fuerzas Armadas, chao, afuera. Tenía que hacerme ver en un hospital común y cualquiera, yo no podía ir militar, no podía ingresar a ningún cuartel, ni dejarme reconocer, ni menos a la policía. La policía también venía a ser sin querer enemigo mía, porque si por cualquier motivo me detenían, afuera. Sí, sí, Emilio, perfecto. Yo No sé si por me mi explico. parte nada más. Gracias, Emilio, gracias, señor presidente. No, gracias a usted, doctor. Adelante, señor fiscal. Sí, señor Morar, si usted... El señor fiscal general le está ¿Sí? por hacer una pregunta, señor Morar. Ah, bueno, porque es muy chiquito acá en el celular. Si usted Sí, lo escucho. en aquel entonces, hasta el 2004, dice que no se había revelado su verdadera identidad. Así lo pueden comprobar con el pedido de la doctora Sí, López. en la época que usted tenía que actuar con la otra identidad. Si usted... No, la otra identidad. No le escucho. Sí, la escucho. No, que no sé, que lo interrumpí justo porque hay un cierto retardo. Usted dice que entonces hablé encima suyo. actuaba con otra identidad por su función de inteligencia y que recién en 2004 se supo la verdadera identidad suya. Que nadie antes... Sí. Sí, pero... No. Ay, siempre me interrumpo por el retardo, el delay. Sí, concretamente, por favor, si me puede ¿usted seguir. podía tener alguna sanción si revelaba su verdadera identidad o si alguien la conocía en la época que estaba prestando funciones? Bueno, el reglamento dice que ni la familia debe saber. Ahora confieso que yo sí le dije a mi señora porque cómo justificar si tenía que salir alguna vez. Porque yo decía los horarios y todo, pero tenía que hacer una vez por semana más o menos alguna orden de reunión, algún dato así. Sí. Bueno, cualquier policía federal le puede explicar que es una orden de reunión si usted no la conoce. Es averiguar qué opina el vecindario de cierto vecino que quiere entrar a trabajar allá al ejército y demás. O sea, pero no me saben las palabras. ¿Cuál era su identidad con la que usted cumplía la función? Eso me lo pusieron ellos y es por ley. Esteban Merlo. Esa era una sola Esteban identidad Merlo. que tenía. No, la única, y los recibos de sueldo, como dije antes, era un papelito que decía Esteban Merlo, pero como me pagan en efectivo en cualquier lugar. ¿Le proveían algún vehículo? ¿Eh? No. Salvo en el caso que me llevara al jefe, como pasó con Quiroga. Gracias, no tengo más preguntas. Cada cual lo usaba con... O sea, yo para todo el mundo era quien soy, en realidad. Solamente se usaba el nombre ficticio para ellos. Bien, señor Perdón que no soy muy claro. Señor Morar, si no tiene nada que añadir, no hay más preguntas. Su ampliación de declaración indagatoria ha concluido, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Señor secretario, ¿se ha superado lo inconveniente con el señor Herrera? No, señor presidente. Bien. Está sin luz y sin batería en su celular porque íbamos a hacer una llamada, pero... Bien. Deberíamos continuar. Señora presidenta, sí, le estoy mandando un mensaje y veo que no le llega. Bueno. Sí. Proseguimos entonces con el señor López. Sí, señor presidente. Yo tengo un teléfono fijo de Herrera. Bueno, podríamos, en todo caso, receptamos la ampliación de declaración a López, a ver si en esta interín se supera el problema y de lo contrario podemos intentar. Bueno. Si están todos de acuerdo.
Señor presidente, yo estoy Señor López, disponible. buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. Sí, señor presidente. Es tiempo de que, Buenas tardes. bueno, por Buenas segunda vez tardes. amplíe su declaración indagatoria. Lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Antes que nada voy a pedir disculpas porque no esperaba que fuese hoy esta ampliación, así que no traje nada de lo que venía preparando para el día de hoy, pero lo mismo lo voy a encarar de esta manera y les pido disculpas por la improlijidad que puede haber. Puntualmente había centrado la inquietud mía en la declaración testimonial que hizo la señora Miriam Báez, la señora Solotsky y la señora Mamani. Pero aparte de eso, en la totalidad de las declaraciones testimoniales que se han hecho en este debate, hasta en lo que pasó, ninguno de los testigos ha referenciado en forma directa la participación y en la acción que podría haber tenido yo en la concreción de algunos de estos hechos. No estoy diciendo que no hayan existido los hechos, pueden haber existido. Ahora, la participación mía directa no ha estado referenciada en ninguno de los testimonios que pasaron por acá. He tenido la oportunidad en estos últimos tiempos de leer algo de la obra del doctor Ayravedian en el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, que tiene autoría con otros profesionales abogados de renombre y que han cedido la autoría a la Universidad Nacional de Córdoba. Y he leído también alguna otra obra del doctor Ayravedian en lo que hace la prueba en el proceso penal. Y es por eso también que será que la imagen del doctor Ayravedian, pese a que tiene cuestiones familiares que lo relacionan con los hechos que aquí se están ventilando, tenga un crédito en cuanto a la profesionalidad con que puede encarar estas cosas, porque tiene letra escrita y es de su propio intelecto que han surgido todas estas cuestiones y están escritas. Creo que al pie de página, en el último párrafo de la página 17 del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, hace referencia a las limitaciones que tiene el Estado para ejercer el poder punitivo y que no es posible que haga uso de cualquier medio para lograr su cometido. Con mucho temor a equivocarme, pero hay muchos párrafos que he leído de lo que ha escrito el doctor que realmente me han impactado y que si se aplican a este debate, las cosas van a ser muy distintas a lo que ha venido aconteciendo en todos estos juicios. Porque el doctor Ayravedian también ha hecho perfecta referencia a lo que es la acusación. La acusación y todo lo que rodea a la acusación, y que no es un simple acto formal.
Y todas las acusaciones estas han sido producto de un entramado. Si bien es cierto que todos estos juicios son políticos, pero es toda una urdiembre entramada con un fin y que no interesaba la perfección que tuviese la acusación, sino el fin determinado de seguir con el encierro de algunos y con una nueva condena y con la producción de fines económicos detrás de esto y con la consecuencia de otro gasto para el Estado. En esto tiene mucho que ver el señor representante de la querella, el abogado Oroz. Absolutamente mucho que ver. ¿Por qué? Porque la mayoría de los testigos, digo esto, lo digo directamente porque el abogado Oroz ha declarado en este debate como testigo, no sé aportando qué de nuevo, porque se hace el contexto general histórico, esto que nos solicita la presidencia del tribunal a nosotros, que nos ciñamos a los hechos que se ventilan acá. El doctor Oroz en su declaración testimonial nos llevó al Yom Kippur, a la guerra de los 6 días, y posiblemente también nos hubiese llevado al tema de Jerusalén en el nacimiento de Jesús. Y nada tenía que ver con este juicio. Pero sí hizo un flaco favor al Estado de Israel al internacionalizar la actividad terrorista de grupos armados como ha sido la Juventud Guevarista como colateral del PRTR, y habiendo sido el doctor Oroz responsable de la Juventud Guevarista del Manuel Belgrano, y aunque se haya retirado del país en el año 75, ya ha tenido responsabilidad dentro y por la vida y la muerte de quienes han sidos sus subordinados, porque en algún momento, en algún pasaje de la declaración de los testigos que pasaron por acá, el doctor Oroz, el mismo doctor Oroz, hace referencia a que él fue quien hizo que se cumpliera la orden de un superior en una sanción disciplinaria a un subalterno de él, dentro de la estructura que él tenía en responsabilidad. Esto hace a que había un código al que había que respetarse y que los subalternos del abogado Oroz tenían que, en ese entonces estudiantes, tenían que sujetarse, porque si no, todos eran pasivos de estar sujetos a un juicio revolucionario. Eso también el abogado Oroz lo tiene que aceptar. Estos juicios sirven para ir clarificando todas estas cuestiones. Pero además, el abogado Oroz internacionaliza esto porque nos trajo fuera de contexto a lo que era el LAS, que ni siquiera yo sabía de la existencia del LAS y esa Liga de Acción Socialista Sionista. Y se ha preocupado para que todos y cada uno de los testigos que han pasado acá manifiesten su pertenencia a organizaciones terroristas armadas. La única declaración que me relaciona con estos hechos a mí es la de la señorita, señorita Miriam Báez, compañera a la sazón de el abogado Oroz, del Manuel Belgrano,
que dice que a la época de los hechos tenía 18 años y que perteneció a la UES en ese momento. Y relacionado con esos hechos, desde Costa Rica, el hermano creo que es Román de apellido, declara la participación en hechos violentos y armados, como la toma del Rancho Grande y Estaquil del hermano de él, hoy desaparecido, o muerto, creo que se lo entregaron. Pero habla de jóvenes estudiantes secundarios ametrallando a policías. No lo digo yo, no lo dice Arnoldo José López, lo están diciendo los mismos testigos de este. Entonces, no estamos hablando de que esto ha sido una acción persecutoria de jóvenes idealistas o que un Estado autoritario, totalitario, despótico, haya perseguido a grupos solamente por pensar distinto. No. Ha habido una acción del Estado para frenar la acción armada de grupos terroristas armados que operaban en contra de la población civil, con el solo objetivo de causar terror y apoderarse del poder por las armas. Esto es lo que va quedando claro aquí, y porque el mismo abogado Oroz, después de haber abandonado el país y de haberse radicado en Israel, declara y se autoincrimina en la participación de acciones armadas, de acciones violentas en contra de la embajada argentina en un país extranjero. Y esto lo hizo aparentemente en compañía de otra de las testigos acá, la señora Solotsky, que en principio en sus declaraciones un poco porque estamos siendo el país todo, la sociedad toda está siendo víctima en este momento a través de este juicio pergeñado por la querella, no desde ahora, sino desde el comienzo con los testigos estrella, de un bombardeo emocional, una forma de terrorismo emocional gramsciano. Pero la sociedad común no conoce la tremenda fatalidad que es esto y la perversión. Porque solamente una mente perversa puede ocuparse con tanto denuedo y puntillosidad en estas cuestiones para lograr solo una cosa, la redención. El abogado Oroz, los testigos de estrella, la señora Solotsky, la señora Mamaní, la señora Báez necesitan redimirse. Necesitan expiar sus culpas. Especialmente el abogado Oroz. Pero lamentablemente va a pasar a la historia con esa carga de yo voy a morir en la cárcel, es muy probable, sí, y no tengo miedo, pero sí tendría terror de morir con una carga de traidor. Porque ninguno de ellos va a poder reincorporarse. La búsqueda de este resarcimiento económico, utilizando las arcas del Estado, es solamente para redimirse. Y como dijo la propia señora Mamaní, la baja moral revolucionaria, el poco honor revolucionario, dijo la señora Mamaní, a la vez que ha manifestado de que en algún párrafo mío de la declaración anterior ha sido en tono amenazante.
en absoluto ha sido así. Pero sí tienen muchas cosas que revisar. La señora Miriam Báez, la única referencia a instancias seguramente del doctor Oroz, hay un principio de necesariedad aquí, de ubicarme en la perla a mí y ubicarla a mi señora en el mismo momento. Porque yo le planteo al señor fiscal y al tribunal todo. Dentro de todos los testimonios que ha habido en estos dos juicios, en este que se está terminando ahora y en el juicio de la perla, hablan de una supuesta brutalidad en el tratamiento de los detenidos en lo que llaman la perla y la cuadra. Lo manifiestan los testigos, que cuando llegaban ahí eran tratados brutalmente por los que manejaban la perla y que eran los gendarmes y que... Perfecto. La responsabilidad de la gendarmería nunca apareció en ninguno de los juicios. Pero otra cosa, la señora Miriam Báez dice que supuestamente la interrogué yo porque escuchó que decían ese nombre a algunas de las personas que estaban supuestamente conmigo en el momento de que la estaban interrogando. Ahora, ¿y cómo se puede ratificar o rectificar o cómo me puedo defender de esos dichos? Porque son absolutamente dichos que no los puede afirmar con absolutamente de ninguna manera. Simplemente son sus dichos y sus dichos son verdad. Y necesariamente tienen que ubicarla también a mi señora en ese momento y en ese lugar para supuestamente, me imagino yo, que este principio de necesariedad hace que el abogado Oroz construya su historia distinta en base a estas situaciones. Pero ni siquiera la señora Miriam Báez de ninguna manera puede comprobar su paso por ese lugar de detención de La Perla. No tiene forma, no lo ha hecho. Simplemente, como se ha hecho desde siempre, se tienen que afirmar unos a otros. La declaración de uno está afirmada en la aseveración de otro, pero de ellos. Entonces, es la única forma, porque no hay, y lógicamente están confabulados para que así sea. No puede ser de otra manera, porque tiene que cobrar todo el mundo. Y eso no interesa, y no interesa para nada a nadie. Aparentemente, porque el resultado final está anticipado. La señora, acá hablo del bombardeo emocional porque todo el otro tema que ha surgido en este debate ha sido el tema de los niños. El tema de los niños golpeados en los pies, niños que han sido con laceraciones, niños que ha sucedido, cosas que han sucedido en un día, laceraciones que pueden haber sufrido en menos de 24 horas. Un niño supuestamente sale en perfectas condiciones de su casa y a las 24 horas regresa con un grado de deterioro
tremendo, más los golpes en los pies que señalan una tortura. Pero por otro lado, la señora Solonsky habla de que con este tema emocional, de la salida de ella como embarazada y que gracias a Dios, porque todo este sistema macabro supuestamente buscaba a las embarazadas para hacerlas parir, vaya a saber en qué oscuro lugar, para apoderarse de los niños y después matarlas. Hasta ahora lo que se ha visto en todos estos juicios es que eso no existió, y todo por lo contrario, por las propias manifestaciones de los testigos, esto ha sido absolutamente lo contrario, absolutamente lo contrario. Y toda esta construcción mentirosa de toda esta historia hace al resultado final justificado de aquellos que hemos sido ya rotulados, caratulados como miserables, como lo más deleznable de la sociedad. Y ya está asignado que se hace. Pero esto no interesa. Ha habido declaraciones casi vergonzosas, porque está la declaración del hijo de un señor González que habla de esta construcción, y que estos juicios sirven también a la construcción de la democracia. Pero toda su declaración también es una construcción que al final, cuando se termina preguntándole de dónde viene esa construcción, resulta que es de la hermana de un compañero que ni siquiera se acuerda el nombre. Yo entiendo a quienes de una u otra manera se han sentido molestos o se sienten muy molestos por todo lo que han tenido que pasar durante todos estos años y lo que tenemos que seguir pasando. Pero bueno, estamos llegando al final. Estamos llegando al final, y solamente con una pequeña luz de confianza en defensa de lo que es el puro derecho. Y ojalá que la nación toda entienda que no toda la justicia es así, por más que haya personajes de esta justicia que la han prostituido y que la han arrodillado ante el poder público. Nada más, muchas gracias. Señor López, le pregunto si va a responder preguntas. Sí, señora Presidenta. Del señor fiscal y de la querella, ¿no? Señor fiscal general, ¿alguna pregunta? No tengo pregunta. No me interesa contestar preguntas a un terrorista. Doctor, ¿usted quiere hacer alguna intervención? Señor López, no hay preguntas para formular, así que su ampliación de declaración indagatoria concluida. Bueno, buenas tardes. Le agradezco, señor. Señor secretario, si me puede informar si hemos avanzado en algo respecto de Herrera. Sí, se encuentra conectado a Herrera, superó el problema de electricidad. Excelente, allí vamos. Señora Herrera. Señora Herrera, ¿nos escucha? Bien, buenas tardes. Le escucho, señora. Bien, vamos a aprovechar Buenas la tardes. instancia donde se han superado algunos inconvenientes técnicos para escucharlo en la ampliación de declaración indagatoria. Adelante, por favor. Perfecto. ¿Puedo comenzar? Bueno, ante todo quiero aclararle al tribunal que siempre he mantenido una actitud positiva tanto para el juzgado de instrucción como para el Tribunal Oral Federal, ¿no es cierto?, sin tener problemas de planes de fuga o entorpecimiento de las distintas causas. Lo que se ha observado tanto en este juicio
como los anteriores, es que la fiscal solamente ha orientado toda su investigación hasta el personal del destacamento de inteligencia y del departamento 2 de policía. Y en este juicio se ha quedado bien en claro que personas como víctimas han sido detenidos por personal de la Fuerza Aérea, de la Policía Federal, de Gendarmería, del Comando Cuerpo, personal de unidades militares, de la Secretaría de Seguridad, de la CIDE, ¿no es cierto? Inclusive hasta de la Armada Argentina. Siempre hemos tenido negación a la documentación. Y quiero hacer referencia al memorándum que hizo el señor Yabur, 220 y 223, porque esos memorándum lo hemos pedido infinidades de veces. Y tengo una fecha del 2 de abril de 2014 del Juzgado Federal número 2 que contestó de los memorándum. No puede ser posible, no puede ser posible que nos envíen como consecuencia que se encuentran disponibles, ¿no es cierto?, en el archivo de la provincia en custodia y guarda en el registro provincial de la memoria. Como lo ha manifestado el señor Yabur, en esos memorándum está todo lo desarrollado y tratado anterior y posterior a las reuniones de la comunidad informativa que él mismo ha hecho mención. Por eso es importante esos memos, porque ahí está todo lo que se ha desarrollado por la lucha antisubversiva acá en Córdoba. A su vez, existe también, que le hemos solicitado y nunca nos han dado, la computadora de la CIDE, que solo puede ser consultada por los abogados. Quiero hacer mención, ¿no es cierto?, que en la audiencia del 20 de agosto del 2015 se proyectó un video sobre el caso Pujada, donde textualmente la fiscal acusa solamente al personal del destacamento y de la policía de la provincia, ¿no es cierto?, e induce al testigo Pujada a que me mencione a mí cuando yo no he sido partícipe de dicha operación. Vuelvo a repetir, inclusive todo el asunto lo manejó el comando de brigada con su estado mayor. El responsable de todo son el personal de G1, ¿no es cierto?, que era el que disponía del personal para hacer los turnos. O sea, el G1 y el G5. Asuntos civiles. Hola. Sin ánimo de cercenar, por supuesto, la libertad y el derecho de defensa, usted en este momento está haciendo alusión a hechos que escapan al objeto del presente juicio, ¿sí? No, es que después voy a hacer mención. Señora, discúlpeme, pero la ha efectuado como lo han efectuado otras personas, pero ya los detalles de cuestiones probatorias de ese proceso son ajenas a este juicio, ¿sí? Con esa aclaración, adelante. No son ajenas, señora. Discúlpeme que le interrumpa. No son ajenas, porque después voy a hacer mención a falsos testimonios de la testigo, ¿no es cierto?, sobre el caso este. Y voy a presentar un documento confeccionado por las testigos principales, Piero Di Monti, Geuna, Callizo y Meschiati, del año 80, donde no figura detenida ni en La Perla ni en La Ribera ninguno de las víctimas de estos juicios, de Diedre y Herrera. Si usted lo puede ver, acá lo tengo en mi mesa. ¿Lo ves, señora jueza? Parcialmente, señora Herrera. Tampoco sea que corresponde lo que está recibiendo. Si usted ¿Cómo dice? Mencionar un documento, le pediríamos que lo referencie, porque no sé qué está exhibiendo exactamente.
Bueno, yo le voy a referenciar. El informe este es de la Comisión Argentina de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Informe del campo de concentración y exterminio La Perla. Los autores del referido informe es Piero Di Monti, Geuna, Graciela, Meschiati Teresa y Carrizo Liliana. Y está ratificado, esto tiene fecha de Madrid de 1980 y está ratificado el día 6 de enero del 2011, ¿no es cierto? Con firma del doctor Alberto Mansur, secretario de Asuntos Legales de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. En la foja 49 a 55 están todos los detenidos que ellos declaran que pasaron por La Perla. Si usted me permite, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Bien, intentemos a ver si... Doctor Vela, ¿es un problema de internet en la casa de Herrera? Claro, pero el problema es estrictamente con Herrera. De un celular estaba conectado. Estoy hablando del celular del hijo. Bueno, vamos a esperar un ratito de modo de ver si podemos superar el inconveniente. Bueno.
puntualmente las cuestiones defensivas, no la generalidad, las cuestiones defensivas que dicen que no estaba en persecución, que no hacía tal trabajo.